La última clase que avanzamos de Julio. Y ahora sí, ¿se logra visualizar la diapositiva? Prendan su cámara, por favor. Ya todos prendan su cámara. Prendan su cámara para la asistencia. Uno, dos. Listo, vamos a avanzar rápido. Bueno, vamos a avanzar lo que viene a ser perfil lipídico. Si no me equivoco, el grupo número 2 ya lo expuso. ¿Es así? ¿Me confirman, por favor? Bueno, me voy a fijar. ¿Está presente Andrés Cervantes? Se ha sin presente. Usted es el grupo número 2, ¿cierto? Sí. ¿Le dio sus notas del auxiliar? Solo nos faltaba la nota de las diapositivas, creo, de usted. Ahora el Entonces, informe no me acuerdo bien, pero entonces una todos nota tenía. ustedes ya tienen la nota de exposición y defensa. Sí, Ya. Las repito por las dudas. Ya Andrés Cervantes, 1.5 exposición, defensa 0.5. Daniel Bozo, 1.5 exposición, 0.5 defensa. Áñez María, 0.5 y 0.5. Brito Ignacio, 1.5 y 0.5. Contreras Kedrick, 0.5, 0.5. ¿Ya? Por las dudas. Ahora, vamos a avanzar en lo que viene a ser perfil lipídico. Sé que ustedes lo han visto, pero ahora vamos a ver desde otro enfoque, quizás. Primero que nada, tenemos que saber el concepto de qué es un perfil. Un perfil va a ser todo conjunto de análisis bioquímicas clínicas, principalmente aquellos que nosotros podemos medir mediante laboratorio. En este caso, nos va a orientar a nivel de los valores lipídicos. ¿Qué quiere decir? Va a incluir el colesterol, los triglicéridos, la lipoproteína y entre otras, ¿no? Entonces, vamos a determinar la funcionalidad y el nivel del metabolismo, si se está metabolizando bien o no, debido a que si hay un aumento en los lípidos en sangre, independientemente de cuál sea, principalmente el colesterol y la lipoproteína de baja densidad, me va a producir diferentes alteraciones o aumentar el riesgo cardiovascular, pues, ¿no? Ahora, como les decía hace un momento, vamos a hablar principalmente de los triglicéridos, colesterol y lipoproteínas. Lipoproteínas tenemos un montón. Las más conocidas son la LDL, lipoproteína de baja densidad, y la HDL, lipoproteína de alta densidad. En otras palabras, algunas literaturas conocen HDL o colesterol bueno, LDL o colesterol malo.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que las diferentes alteraciones por el aumento de los lípidos en sangre puede llevarme a una muerte. Tenemos muerte no sospechada y la muerte sospechosa. Las sospechosas siempre van a ser los asesinatos. En cambio, las no sospechadas van a ser por la vejez, en aquellas personas sanas que, debido a los hábitos, pueden llevar a una formación de una placa aterosclerótica. Me imagino que ya han avanzado patología de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí tenemos placa aterosclerótica y arteriosclerosis, la gran diferencia. Además de ello, dentro de las pruebas no sospechadas, tenemos que tener en cuenta, vamos a pasar directamente a placa de aterosclerosis, ¿ya? Pregunto, ¿han avanzado cómo se forma una placa de aterosclerosis? De ateroma. Disculpen. Sí, Ausi. Ya lo han avanzado entonces, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este momento es recordar cómo es que se forma de una manera más simple, ¿ya? Para que nunca se olviden. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, tienen tres capas muy importantes. Del exterior al interior vamos a tener lo que viene a ser la adventicia, vamos a tener la capa muscular y el endotelio. Ahora, para que se forme esta placa de ateroma, primero que nada tiene que existir un daño en el endotelio, es decir, en la capa más interna del vaso. Una vez que existe este daño, tenemos que tener en cuenta que si hay daño, más que seguro hay inflamación. Pero más allá de eso, dentro de la circulación circulan diferentes células, ¿no? Células blancas, células rojas y entre otras. Dentro de los glóbulos blancos tenemos que recordar que tenemos los monocitos. Posterior a ello, los macrófagos. Estos macrófagos tienen la función de fagocitar y además por la circulación, además de pasar diferentes proteínas, pasan colesterol. Específicamente, los que nos interesa estudiar el día de hoy son LDL, la lipoproteína de baja densidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los macrófagos? Los macrófagos tienen la función, se podría decir, de fagocitar esta lipoproteína de baja densidad. ¿A qué me voy? Este es el macrófago. Tiene que fagocitarlo. Entonces, el LDL va a entrar dentro del macrófago y lo va a oxidar. Una vez que produce esta oxidación, ya no se conoce como macrófago como tal, se va a conocer como célula espumosa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula espumosa? Va a agarrar y se va a situar en el sitio de la lesión del vaso sanguíneo. Acá tenemos una visión aumentada. Entonces, aumenta y además vamos a tener diferentes factores. Entre ellos, el factor más importante va a ser el PGDF. Este factor va a estar ligado, se podría decir, a la agregación plaquetaria y lo que va a favorecer va a ser a una proliferación. ¿De qué cosa? De las células musculares lisas del vaso sanguíneo hacia el sitio. Recordemos que existen diferentes partes, ¿no? Primero empezamos con una estría grasa, es decir, como una línea grasa como tal, lo que estamos viendo en este momento. Posterior a ello, cuando ya las fibras musculares están proliferando alrededor de la placa, va a ser una placa fibromuscular. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta a grandes rasgos cómo está constituido una placa aterosclerótica o una placa de ateroma. Va a estar constituido por fibras colágenas, por fibra de músculo liso, por fibrinógeno, por colesterol y por células espumosas como tal. Ahora, ¿cómo está constituido? Es otra pregunta. Va a presentar un núcleo, el núcleo lipídico, que como les mencionaba hace un momento, está formado por colesterol, y el colesterol recordemos que tiene ésteres, bueno, las uniones, las células espumosas y restos celulares, ¿no? Entonces, ese va a ser el núcleo. Ahora, va a tener una cubierta o una cápsula. Esta cápsula va a ser fibrosa. Mencionábamos hace un momento la placa fibromuscular. Entonces, acá van a entrar el colágeno, las células musculares lisas y la matriz extracelular propiamente dicha. Ahora, muchas veces, pasado el tiempo, cuando la placa aterosclerótica ya es crónica, tiende a una calcificación. Y tenemos que tener en cuenta algo, que si existe una calcificación, de por sí la placa aterosclerótica va a fomentar a una obstrucción. Una calcificación va a ser aún mayor la obstrucción.
Recordemos que las placas de ateroma generalmente son asintomáticas, pero cuando producen un 70% de obstrucción del vaso sanguíneo, se vuelven sintomáticas y pueden llevarme a un cuadro coronario agudo. ¿Qué quiere decir? Aumenta el riesgo cardiovascular. Eso es lo más importante. Lo que yo no quiero que ustedes se olviden es que la placa de ateroma está constituida por colesterol, fibra de colágeno, fibrinógeno, las células espumosas y demás. ¿Cuál es su importancia en la clínica? Que aumenta el riesgo cardiovascular. Nunca se olviden de aquello. Es lo más importante. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué pasa cuando aumenta el riesgo cardiovascular y por qué decimos que en lo primero que destaca viene a ser el ACV, el accidente cerebrovascular? Tenemos que tener en cuenta que el accidente cerebrovascular tenemos dos tipos, isquémico y hemorrágico. El que nos interesa en este momento es el isquémico, debido a que esta placa aterosclerótica también puede afectar a las arterias cerebrales, y como ustedes saben, las arterias cerebrales son de pequeño calibre. Entonces, detiene la circulación, no llega el oxígeno suficiente a un segmento del cerebro y por lo tanto produce el accidente cerebrovascular isquémico. Bien, además de ello están vinculadas así a la diabetes, hipertensión arterial y obesidad. ¿Por qué está ligada a la hipertensión arterial? Al disminuir la luz del vaso sanguíneo, es decir, al producir una obstrucción, ya, este es el vaso sanguíneo normal, pero al producir una obstrucción va a aumentar la presión. ¿Y cuál es la principal problemática? Porque ustedes saben que la diabetes, tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, etcétera, etcétera. Pero la diabetes tipo 2 tiene complicaciones crónicas muy importantes, la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía diabética. ¿Qué pasa cuando el paciente diabético además cursa con hipertensión arterial? ¿Cuál es el riesgo? El principal riesgo es la nefropatía diabética por las diferentes arteriolas. Es por eso que luego el paciente diabético generalmente tiene problema con insuficiencia renal. Bien, ahora, el perfil lipídico, ¿cuándo es necesario tomarlo? Se recomienda empezar a evaluarse cada 5 años, a partir de los 20 años de edad. ¿Qué quiere decir? Tengo un paciente que tiene 20 años. Les recomiendo perfil lipídico. Ahora, tenemos exámenes de control, exámenes rutinarios y entre otros, ¿no? Lo ideal es que cada paciente que lleva 20 años, perfil lipídico, y de ahí cada 5 años, controles y controles. Pero este rango de 5 años debe ser reducido en aquellos pacientes obesos, diabéticos, porque aquellos tienen mayor riesgo de tener dislipidemia. Bien, ahora, dentro de los aspectos teóricos necesarios tenemos que tener en cuenta que el colesterol, espera un momento, creo que alguien más está uniéndose. Sí, ya. El colesterol es un compuesto químico orgánico endógeno y exógeno. ¿Por qué decimos que el colesterol es un compuesto químico orgánico endógeno? Endógeno es porque nuestro mismo cuerpo lo produce, específicamente aquí en el hígado. Aproximadamente se produce 1 gramo al día. Ahora, dentro de la parte exógena va a estar ligada a lo que viene a ser a la dieta y entre otras, ¿no? Entre ellas, quien nos va a aumentar principalmente los niveles de colesterol en sangre van a ser las grasas, las frituras, la yema del huevo y entre otros. Pero a ver, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Estamos diciendo que aproximadamente al día se produce 1 gramo de colesterol. Esta es la fórmula, por si acaso. Carbono 27, hidrógeno 46 y 1 de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando mi ingesta de colesterol es mayor? ¿Qué va a pasar con la parte endógena? Nuestro cuerpo es tan sabio que dice, pucha, está consumiendo mucho alimento rico en colesterol, entonces bajemos a la producción. ¿Qué quiere decir? Aumentó la ingesta de grasas, por lo tanto, aumenta la cantidad de colesterol exógeno. ¿Qué sucede? El hígado empieza a producir menos colesterol, ya no 1 gramo, ahora medio gramo, 0,2 gramos y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Ahora, cuando tenemos mucho colesterol y demás, vamos a tener diferentes alteraciones, entre ellas los denominados santomas. Ya, esto acá, santomas eruptivas.
¿Qué es un santoma? Ustedes ya han visto en patología que oma es toda masa abultada, ¿no? Que generalmente lo conocen como tumores. Bien, no se confundan con lipoma, es distinto. Pero antes que nada tenemos que tener en cuenta los valores de colesterol y los valores de triglicéridos. Ahora, si en teoría la autora le da otros valores, hagan caso a esos valores. Bien, generalmente los triglicéridos se consideran valores de referencia menor a 150 miligramos sobre decilitro y el colesterol menor a 200 miligramos sobre decilitro. Bien. Pero, ¿qué sucede cuando los triglicéridos están aumentados? Se va a conocer como hipertrigliceridemia. Y esto puede ocasionar, como les mencioné hace un momento, enfermedades cardiovasculares infinitas, en otras palabras. Pero además, si a esto se le suma que el colesterol aumenta, puede llevarme a diferentes alteraciones y complicaciones, entre ellas la pancreatitis, los santomas y la lipemia retiniana. Pero ¿qué es lo importante acá con los santomas? ¿Qué es un santoma? ¿Alguno sabe? ¿El grupo expositor lo explicaron de casualidad? No he visto su diapositiva, por si acaso. Acumulaciones de colesterol. Ya. Generalmente los santomas, un momento, bien, van a ser lesiones debido a diferentes depósitos de lípidos, independientemente. Puede ser colesterol, puede ser triglicéridos, etcétera, etcétera. Son como pequeños bultos, ¿ya? Ahora, sí, generalmente la principal causa es el colesterol, ¿ya? Ahora, ¿dónde se acumulan? En la piel, en los tendones e inclusive en otros tejidos. Pero además de ello, ¿cómo es que se van a manifestar? Eso es muy importante. Van a tener forma de nódulos y generalmente son como placas amarillentas. En otras palabras, una persona puede confundirse quizá con lo que viene a ser un acceso, un puchiche. ¿Cuál es la diferencia? Que el acceso generalmente es blando, ¿ya? Y depresible. Este no. Ahora, generalmente, ¿dónde se acumulan si hablamos de los tendones? Principalmente en el tendón de Aquiles. ¿Bien? En ese tendón se acumula bastante. Además de la palma y en la planta de los pies, ¿no? En el dorso inclusive. En este caso vemos santomas eruptivos palmares, ¿no? Bueno, dorsales en este caso, pero en la mano. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que también tenemos otras alteraciones que son santomas, pero ya no van a aparecer en las manos ni en los lugares mencionados. Van a aparecer como placas amarillas alrededor de los párpados. ¿Logran evidenciar? Esto ya no se conocen como santomas, se van a conocer como santelasma. Pregunta de examen. Generalmente, ¿dónde se producen los santelasmas? En el ángulo interno del ojo, a ese nivel. No tanto en el lado externo, en el ángulo interno. Bien. No se confundan con chalación y entre otras. No. Santelasma es el acúmulo de colesterol o cualquier otro lípido, o sea, principalmente colesterol, ¿ya? A nivel de los párpados, cerca del ángulo interno del ojo. Aparecen como placas amarillentas, ¿ya? Y generalmente estos acá sí son blandos, por si acaso. Ya estamos con santomas. No le voy a preguntar. Esto lo van a ver con la doctora Metabolismo de lípidos. Es mucho más exagerado, por si acaso. Lo que ustedes tienen que saber es que los lípidos van a ser transportados, se podría decir, por los kilomicrones. Esto van a llegar al hígado y de ahí pasan a la circulación. Pero lo más importante, ¿quiénes metabolizan los lípidos? Las grasas, la bilis. Posterior a ellos, ¿quiénes los transportan hacia el sistema circulatorio, bueno, venoso, en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo? La linfa, ¿no? A través de los vasos linfáticos van a ir ahí. Ahora, tenemos que tener en cuenta diferentes conceptos. ¿Qué es una dislipidemia? ¿Alguno sabe?
¿Alguien sabe qué es una dislipidemia? Lo van a escuchar siempre. Bueno, acá me está indicando, miren, triglicéridos cuando van a estar aumentados en el caso de una dislipidemia. ¿Qué es una dislipidemia entonces? Va a ser una alteración de los diferentes lípidos en la sangre que se van a ver aumentados. Generalmente en una dislipidemia está aumentado el colesterol, la lipoproteína de baja densidad, inclusive los triglicéridos como se está mencionando en esta diapositiva, o bien puede deberse a una disminución de la lipoproteína de alta densidad, del HDL. ¿Qué quiere decir? Disminuye HDL y aumenta LDL. ¿Y cuál es la importancia de la dislipidemia? Lo mismo, aumenta el riesgo cardiovascular y de un proceso aterosclerótico. Ahora, ¿cuándo van a verse disminuidos los lípidos en sangre? En caso de una desnutrición, de una dieta pobre en grasa, de un hipertiroidismo y un síndrome de mala absorción. Dentro del síndrome de mala absorción, esto ya lo han visto en Parásito bastante, no se absorbe bien las grasas, los alimentos, entonces se dan por heces fecales. Hay restos alimentarios. Y el aumento del 6% de grasa en la heces fecal se conoce como esteatoprea. ¿Ya? Va a ser una heces fecal muy fétida. Ahora, ¿dónde también vamos a ver lípidos aumentados o triglicéridos aumentados? En el caso de alcoholismo, cirrosis. ¿Por qué? El alcohol generalmente produce 10 kilocalorías por cada gramo, pero la única enzima encargada de metabolizarla es la alcohol aldehído deshidrogenasa. Y específicamente esta enzima va a estar ¿dónde? En el hígado. Entonces, el paciente ingiere alcohol, ingiere y satura estas enzimas y es por eso que tiene ese efecto de mareo, náuseas, vómito, sensación de borracho, ¿no? Pero ¿por qué se produce la cirrosis? La cirrosis es una etapa avanzada donde el hígado va a perder la funcionalidad, no total, sino parcial. Cirrosis hepática. Entonces el hígado aumenta de tamaño. Generalmente la cirrosis se debe a un alcoholismo. Bien. Ahora, los triglicéridos ¿dónde se han aumentado también? En la diabetes mellitus, que no está bien controlada, ¿no? Es una dieta rica en carbohidratos y baja en proteínas. Lo que mencionábamos hace un momento, aumenta LDL y disminuye HDL. Ahora, los triglicéridos también pueden haberse aumentado en el caso de gota. ¿Qué es gota? ¿Alguno sabe? Si no me equivoco, sí es la ingesta de la carne de vaca, creo que con una contaminada con una bacteria o algo así. Va por ahí, ¿no? Ya. Gota va a ser un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas. Empezando por ahí. ¿Cuál es la causa? A un aumento de ácido úrico. ¿Ya? Aumento de ácido úrico. Anótense, se los voy a preguntar. Ahora, ¿por qué aumenta el ácido úrico? Recordemos que los valores de ácido úrico en sangre es de 3,5 a 7 miligramos sobre decilitro. El ácido úrico está formado, se podría decir, por las bases púricas, adenina y guanina. Esta adenina y guanina va a ser sustrato de una enzima conocida como santina oxidasa. Esta santina oxidasa actúa sobre la adenina y guanina para producir el ácido úrico. ¿Y dónde están estas bases adenina y guanina principalmente? En el alcohol y en las carnes rojas. Entonces, generalmente el paciente llega a consulta de la siguiente manera. Doctor, me duele la cabeza, estoy con malestar general, con dolor en las articulaciones y tengo el dedo gordo del pie hinchado. Está inflamado, estás rojo, doctor. Y ustedes ahí les preguntan, ¿y a qué acontece o a qué puede asociar este cuadro clínico? ¿Qué ha hecho los últimos días? Y ahí el paciente les dice, estuve viendo el partido de fútbol, qué sé yo. La cosa es que tomé bebidas alcohólicas y comí churrasco. Entonces, ¿qué pasa? Churrasco, más bebidas alcohólicas ricas en adenina y guanina, bases púricas. Estas bases púricas son sustratos de esta enzima, santina oxidasa. ¿Qué va a ocasionar esto? Que
la santina oxidasa actúa en adenina y guanina para producir ácido úrico. Entonces, ¿qué pasa con el ácido úrico? En un momento no me deja escribir. Ahora sí. ¿Qué sucede con el ácido úrico? Aumentan sus niveles y empiezan a acumularse. Así como los lípidos aumentaban el colesterol y producían los xantomas, el ácido úrico aumenta, pero ya no me va a producir xantomas, me va a producir los llamados uratos. ¿Ya? Uratos. Anótense, por favor. Uratos. Los uratos son depósitos de cristales de ácido úrico debajo de la piel. Aparecen como pequeños bultos. Bien. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Ya sospecharon de gota, vieron el dedo gordo inflamado, perdón, más que seguro es gota. Eso es gota. Cuando el dedo gordo del pie está inflamado como consecuencia de un aumento del ácido úrico en sangre. ¿Ya? Hay artralgias, por si acaso. ¿Qué deben hacer? Pedir laboratorio. ¿Qué van a solicitar? Ácido úrico en sangre. Uricemia. Uricemia. Uricemia es ácido úrico en sangre. Uremia es uria en sangre. No se confundan. Una vez que solicitaron eso, recién pueden hacer el tratamiento. El tratamiento para gota o una hiperuricemia, en este caso, va a ser principalmente el principal tratamiento en cualquier enfermedad metabólica, ¿ya? Metabólica relacionada al metabolismo, por si acaso. La diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Eso. La principal dieta, ¿cuál? El principal tratamiento es la dieta, las medidas. ¿Qué quiere decir? Entonces usted vaya, ya no va o disminuye la cantidad de carne y suprima el consumo del alcohol. Empezando por ahí. El paciente va mejorando, pero si no mejora, recién yo voy a pensar en darle un tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el fármaco que le van a dar para, en el caso de una hiperuricemia? Alopurinol. ¿Ya? Alopurinol. No se vayan a olvidar de eso. El alopurinol tiene como mecanismo de acción inhibir las enzimas antinoxidasa. Si le inhibe, ya no va a haber producción o disminuye la producción de ácido úrico. Y es por ello que el cuadro mejora. Bien. Luego tenemos la hiperlipoproteinemia familiar. Generalmente los triglicéridos están aumentados en el cuadro clínico de hipercolesterolemia familiar. Es cuando una familia tiene predisposición a niveles altos de colesterol, por si acaso. Luego tenemos lo que viene a ser el hipotiroidismo, la obesidad, el pancreatitis, síndrome nefrótico y síndrome de quilomicronemia. Anótense síndrome nefrótico. Se debe a una alteración en la cápsula de Bowman y está caracterizada por diferentes signos y síntomas. Entre ellos vamos a tener hiperlipidemia, lipiduria, edema, proteinuria y hipercolesterolemia, que algunos lo asocian a hipertrigliceridemia, ¿no? ¿Ya? Hiperlipidemia, lipiduria, edema, proteinuria. No se olviden. Luego tenemos que los niveles de triglicéridos van a verse bajos, como mencionábamos, en una desnutrición, en un síndrome de mala absorción, dieta pobre en grasa y hipertiroidismo. Ya lo mencionamos aquello. Listo. Falta... ya. Algo importante, anótense el concepto de lípidos, ¿ya? Creo que ya vimos lípidos con ustedes. ¿Me confirman? Hicimos la prueba de Sudán 3, determinación de colesterol.
No recuerdo si fue con usted o fue con el grupo de la doctora Hidalgo, por eso les pregunto. Hicimos. Ah, ya. Entonces ya está el concepto, la teoría de lípidos. Se las expliqué en la pizarra, entonces si fue usted. Ya. La clase era muy corta, era una clase de repaso. Voy a llamar lista en este momento. La siguiente semana, más que seguro, va a ser virtual. La autora así lo está disponiendo. No es, digamos, porque yo quiera hacerlo virtual. De hecho, el día de hoy ya debían haber expuestos el grupo número 3. Me van a hacer un favor. El grupo número 5, 6, 7 y 8 me envían sus diapositivas por PDF a mi privado. Solamente una persona de cada grupo. No necesito que me manden todos los integrantes la misma diapositiva. Solamente una persona. Y voy a ir revisando sus informes. Sé que anteriormente ya han entregado en su momento a José Miguel, pero entréguenmelo a mí de manera digital. Y yo, la persona que me envíe, les voy a escribir ahí. Debe corregir tal cosa, debe aumentar, pero es una revisión en borrador. ¿Qué quiere decir? Ustedes, a pesar, más allá de la revisión en borrador, tienen que aumentar más aún. Porque puede ser que a mí se me estén saltando algunos datos, ¿no? Deben aumentar más. ¿Tienen alguna duda de perfil lipídico? Lo que viene a ser la tabla de índice de masa corporal lo vamos a ver con el tema número 8, con diabetes. El 8 era diabetes, si no estoy mal. No, el 7, perdón, medidas antropométricas y nutrición. El 8 es diabetes, si no estoy mal. En esos temas vamos a verlo. Ya. Voy a llamar lista ahora sí. C2. Jimena Antelo. Presente, Auxi. David Gómez. No hay David Gómez. Presente, Auxi. Lobo Terceros. Presente. Claudia Andrea Flores. Presente, Auxi. Bianca Quiroga, Presente. Nicole Vargas. Presente, Auxi. Ashley Nishihara. Presente. Aileen Áñez. Presente. Luis Alan. Presente. Juliana Aida. Juliana Ainet, ¿sí? Sí, sí. Ay, presente. Franco Encinas. Presente. Anabel Brito. Presente. Andrés Cervantes. Presente. Camila Cerrudo. Presente. César David Medrano. Ya. Cristian Quispe. Presente. Dara Álvarez. Presente, Auxi. Kedrick Contreras. Presente. Lady Mamani. Presente. Marianela Áñez. Presente. Marisol Jiménez. Presente. Minerva Flores. Presente. Naomi Molina. Presente. Nicole Montaño. Presente, Auxi. Raquel Gutiérrez. Presente, Auxi. Roxana Arteaga. Presente, Auxi. Samuel Arenas. Presente. Valentina Herrera. Presente. John Carlos Tapia. Presente. Sareli de Galilea.
Presente, Auxi. Xiomara, Presente. listo. Un favor, no se olviden de recoger sus guías de bioquímica, están en el anfiteatro. En la página número 3 está su nota sobre 5 puntos. No son 5 puntos finales. Ya falta la segunda y tercera revisión. Ya puede ser que en la segunda revisión saquen 5, en la tercera 5, 5 más 5 más 4, 14. Entre 3, 4.66. Sí, ya la anoté, Jennifer. Auxi, a mí igual, disculpe, no sé si me escuchó, me llamó de segunda, creo. Sí. Ah, ya, gracias. Estaba con la cámara encendida, si no estoy mal. ¿Ya? Así que apenas volvamos a clase presencial, no sé si va a ser el otro viernes, ya reservé laboratorio. El grupo número 3 debe exponer, que es enzimas de interés clínico. Después del grupo número 3, automáticamente nos pasamos al grupo número 4, perfil cardíaco, por si acaso. No pidan cancelar la exposición, de hecho debíamos ir hoy, pero la doctora sí lo dispuso. No es por mí, ¿ya? Así que esperemos que se vuelva presencial nuevamente para que podamos ir al laboratorio y terminar sus exposiciones, ¿no? Eso sería todo. Pueden retirarse.